Bien, en este estudio vamos a ver lo que es el número del reino de la bestia y el número del reino de Dios. En Apocalipsis se menciona de que existe un número que es el 666. Hay muchas teorías que han hablado acerca de este número. Algunas personas piensan que es un número literal, otras personas piensan que es un número simbólico, y otras personas piensan que significa algo o que es alguien. Pero el número 6 en sí es un número que Dios hizo. Por ejemplo, Dios hizo el sexto día. En el sexto día también hizo al hombre. Dios también hizo querubines que tenían 6 alas. Entonces el número 6 no es malo. El número 6 es un número que Dios ha creado. Es un día creativo. Es un número creado por Dios. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Aquí se nos dice de que hay que tener sabiduría para poder interpretar estos números. Y estos términos evocan a Daniel, porque Daniel fue llenado de sabiduría y de conocimiento por parte de Dios. Dios le dio entendimiento a Daniel, Dios le dio sabiduría a Daniel. Por ejemplo, en Daniel capítulo 1 y el versículo 4 dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. En el capítulo 2 y el versículo 23 dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Capítulo 9, versículo 22. Daniel, capítulo 9, versículo 22 dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y finalmente en el capítulo 12 y el versículo 3 de Daniel nos dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Por lo cual aquí se nos manda, aquí se nos enseña de que Dios tiene su pueblo que le va a dar sabiduría para poder entender lo que es este número, así como a Daniel le dio sabiduría estando en Babilonia. Y nosotros, como vimos la vez anterior, estamos en Babilonia. Babilonia va a durar hasta el fin del tiempo. Y ahora Dios nos da sabiduría para poder entender este misterio que es este número, que es el 666. Daniel 3, versículo 1. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. En Daniel 3, entonces vemos cómo Nabucodonosor construyó una imagen que era de 6 codos de ancho por 6 codos de alto. Y si nosotros multiplicamos 60 por 6, se nos va a dar el número 360. 360 es una circunferencia, es un círculo. Ahora la estatua era de oro, por tanto un círculo dorado que representaba también al sol. La adoración al sol la encontramos siempre en Babilonia. En Daniel capítulo 5 y el versículo 4 se nos dice: bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Esto significa de que en Babilonia hubieran 6 deidades que se mandaron a adorar. El número 6 fue siempre la base del sistema matemático de Babilonia y está vinculado directamente a lo que es la astrología. Esto era muy impresionante porque matemáticamente eran 6 columnas y 6 filas formando 36 casilleros, donde no se repetía ningún número. Entonces cada columna sumaba 111 y al ser 6 resultaban ser 666. Y lo mismo se podía lograr sumando sus filas horizontalmente. Entonces, a base de estos hallazgos nosotros podemos ver de que el número 6, y es más, el número 666, está totalmente relacionado con lo que es Babilonia. Y es por eso que en el tiempo del fin está relacionado también con la bestia, con el poder de la bestia, porque Babilonia va a estar reinando hasta el fin. Y el número que este poder tiene es 666. Que el 666 es un número de hombre. El hombre fue creado el día sexto, según lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Por lo tanto, el 666 puede representar la religión del hombre al fin del tiempo en oposición al mensaje de Dios, en oposición a Dios. La religión del hombre buscando la salvación por sí misma, la salvación del hombre incompleta, la salvación del hombre que solo la puede encontrar en una sola persona, en una persona terrestre, y no en Dios. Una religión que nos lleva a perder nuestra salvación, a no mirar al Señor. Un poder incompleto, un poder que engaña y que no hace su obra completa porque no es igual a Dios, pero se hace pasar por Dios.
El 666 no es que van a poner un número literal, sino que al estar en Apocalipsis es un número simbólico, tenemos que ver qué es lo que representa ese número. Y es por eso que dice, aquí hay sabiduría. El Señor le da entendimiento a su pueblo y eso lo podemos ver y analizar cuando lo vemos a través de la historia de cómo el 666 está relacionado con Babilonia y cómo está relacionado en el tiempo del fin con la bestia. Hay muchos que, por ejemplo, adjudican a otras cosas, a otros poderes, pero no podemos llegar y poner el 666 en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque tiene algunas características. Se nos viene diciendo desde el capítulo 13 que hizo guerra contra los santos, que los venció, que se le dio autoridad, que gobernó por 42 meses. Entonces no podemos llegar y poner el número donde nosotros queramos, sino en el orden que el Señor nos está dando. Y a este poder se adjudicó el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra, pero este poder dice, no, nosotros somos el representante del Hijo de Dios. Entonces el título que se adjudicó a este poder fue el vicario del Hijo de Dios, Vicarius Filii Dei. Y si nosotros lo colocamos aquí, Vicarius Filii Dei, que es el vicario del Hijo de Dios, nos damos cuenta de que en valor numérico la B es representada por un 5, la I por un 1, la C 100, 1, 5. I por 1, L es 50, I es 1 y 1. La D es 500 y la I es 1. Sumamos 100, 110, 111, 112. 112, 500, 501. 50, 53. Vamos a ver qué número nos da si sumamos estas cifras que este poder papal se adjudicó para sí mismo. 3 más 1 más 2 son 6. 5 más 1, 6. Y 5 más 1, 6. 666. El poder de la religión que está en contra de Dios. El poder humano en contra de Dios. El poder que hace guerra en contra de Dios y lo suplanta. Por lo cual, esto es un evangelio de hombre, un evangelio centralizado en el hombre. El hombre está representado por el número 6 y Dios siempre se representa por el número 7, porque el hombre nunca va a poder alcanzar a Dios. El 6 nunca va a poder alcanzar al 7 porque el 7 le pertenece al Señor. El 7 es superior al 6, así como Dios es superior al hombre. El 666, la religión del hombre se centraliza en el hombre y su experiencia. Además de un falso día de reposo y un falso evangelio de naturaleza subjetiva que se centraliza en la experiencia del adorador y no del adorado, que en este caso es el Señor. Aquí, por ejemplo, encontramos que a través de 5 lenguas podemos ver que los títulos que este poder tiene, que los títulos que Roma tiene, nos da 666 constantemente. Y aquí vamos a ver algo que es interesante, porque la bestia tiene un número. El poder papal tiene un número y es el 666. Pero Dios también tiene un número y ese número está sobre este número. Y este número, este reino, este poder va a destruir el reino de la bestia, va a destruir el reino del anticristo. Vamos a ver algunas ilustraciones bíblicas acerca de esto. Vamos a leer lo que dice el Levítico capítulo 12, versículo 3. Y al 8º día se circuncidará al niño. Es interesante que en el día 8º lo que se realizaba era, en los niños que habían nacido, era circuncidarlos. Y la circuncisión era una señal para ser nuevas criaturas en el pueblo de Dios. Un nuevo comienzo en el pueblo de Dios se tenía que circuncidar el 8º día, en la antigüedad. Otro caso, 1 Samuel 16:10 nos dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Esto quiere decir de que habían 7 hijos, pero había un 8º. Y este 8º es el que Dios elige y lo unge como rey. Por lo cual, el nuevo comienzo, como el reinado que Dios quería, empieza con David. Y este era el número 8º. Primera de Pedro 3:20.
los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Cuando vino el diluvio, vino esta destrucción, solo fueron salvadas 8 personas, y esas 8 personas fueron las que después hicieron un nuevo comienzo en el planeta Tierra para empezar a poblar hasta hoy. Por lo cual vemos repetitivamente que el número 8 tiene una connotación de un reinado, tiene una connotación de un nuevo comienzo. Y a Cristo se le representa también por el número 8. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver de inmediato. En griego, Jesús escribe así. La primera letra es iota, la segunda es eta, la tercera es sigma, la cuarta letra es omicrón, después viene la quinta letra que es upsilon, y luego viene sigma nuevamente, que es más o menos así. Estas letras griegas, cuando nosotros le damos el valor numérico, nos arroja una cifra muy interesante. Aquí dice iesous, 10. Eta vale 8. Sigma vale 200. Omicrón vale 70. Upsilon vale 400. Y sigma vale 200. Si nosotros sumamos 8, 4, 5, 6, 7, 8. El número de Cristo es 888, que está en oposición al número de la bestia, que es 666. Por eso es que el número 8 es tan importante en el pueblo de Dios, porque el número 888 representa el reino completo de Cristo, el nuevo comienzo que Él va a traer cuando destruya el 666, que es el número del imperio de la bestia. Es interesante que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Aquí se nos dice que el poder de la bestia va a ser el octavo, porque esta bestia quiere un nuevo comienzo, un nuevo orden mundial, gobernar nuevamente y tener desde el principio todo el reinado. Pero aquí se nos dice algo interesante, que dice que la bestia era y no es, pero será el octavo. Tendrá un nuevo reino, tendrá un nuevo comienzo, y todas las naciones de la tierra lo van a seguir. Esos títulos de era y no es se lo arrebató también al Hijo de Dios, cuando se nos dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La bestia dice que era y no es, el Señor dice el que es y que era, y dice que esta bestia va a venir, así como también el Hijo de Dios va a venir. Pero esta bestia dice que va a ser el octavo. Va a comenzar un nuevo reino. Esta bestia va a gobernar. Esta bestia va a comenzar un nuevo reino. Va a dominar. Va a tener una supremacía nuevamente. Todos los linajes de la tierra y todas las naciones lo van a seguir. Menos aquellos que son llamados, elegidos y fieles por el Señor. Porque los que estén de parte del Señor, en el tiempo del fin, van a decidir por Él. Y este Señor, que nosotros creemos que es Jesús, va a venir con un reino poderoso, un reino fuerte, y va a destruir el imperio de Babilonia. Nos dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Cuando todo esto se desarrolle, el Señor va a tener un pueblo preparado. El Señor va a venir y va a luchar por nosotros. Y el Señor es quien le va a dar el golpe mortal y definitivo a esta bestia.